Segundo video de la unidad número 6, y aquí analizaremos el aspecto social como se ve justamente en este esquema. Pero antes quiero repasar algo que vimos en el video anterior acerca de las polis griegas, las ciudades-estados. Estas eran ciudades justamente que tenían campos circundantes, pero que además disponían de un estado propio, de un gobierno propio, que era independiente, que elaboraba leyes propias y que era económicamente autosuficiente. Estas polis griegas, como por ejemplo Atenas, Esparta, Corinto, Tebas, Mileto, Éfeso, Focea, etcétera, etcétera, todas compartían la misma cultura, hablaban todas el mismo idioma, le rendían culto a los mismos dioses e incluso realizaban el comercio entre sí. Sin embargo, cada una estaba gobernada de forma separada, de forma independiente, y de hecho muchas veces iban a la guerra entre sí, combatían entre sí. La guerra más conocida, por supuesto, fue la de Atenas en contra de Esparta, porque estas dos fueron las principales polis de este periodo. Pero también es cierto que las polis griegas podían unirse, podían aliarse entre sí ante una amenaza externa. Por ejemplo, cuando sufrieron la invasión de los persas. A lo que quiero llegar con esto es a que las ciudades-estado griegas, las polis griegas, son ciudades independientes, tienen sus propias leyes y su propio gobierno. Recordemos esto porque va a ser muy importante para el análisis del aspecto social. Y en el aspecto social podemos encontrar 4 grandes clases sociales. Es cierto, sin embargo, que si uno pormenoriza, es decir, si va hacia los detalles y comienza a hilar más fino, va a encontrar otras clases sociales, pero en líneas generales nos vamos a quedar con estas 4 que son esquemáticamente más simples para estudiar. La primera y más importante de estas clases sociales es la de los ciudadanos. ¿Quiénes son los ciudadanos? Bueno, esta es la definición más precisa que podemos encontrar al respecto. Ciudadanos son siempre hombres, siempre son hombres. A las mujeres las hemos ubicado justamente en este segundo peldaño de la pirámide social, ya les explicaré por qué. Y estos ciudadanos, que además de ser hombres, son nativos de la ciudad, es decir, que han nacido en la ciudad en donde viven. De lo contrario, si no hubieran nacido en la ciudad donde están, entonces serían extranjeros. Por eso decimos que son hombres nativos, mayores de edad, esto es, de 21 años para arriba, que además, por supuesto, son terratenientes, como vimos en el video pasado. Esto quiere decir poseen tierras. Nos referimos justamente a las tierras estas que circundan, que están alrededor de la polis. Porque, como dijimos en el video pasado, los ciudadanos son la única clase social que pueden dedicarse a la agricultura y la ganadería, porque el poseer tierras alrededor de la ciudad les da prestigio, les da importancia, les da más relevancia, les da más estatus social. En otras palabras, es una de las características centrales que los hacen ciudadanos. Repito, ciudadano es todo hombre nativo mayor de edad que posee tierras en la ciudad. Y sobre los ciudadanos podemos decir lo siguiente. Primero, que hemos empleado 2 colores aquí para pintarlos. Uno de ellos es el color gris, que como ya vimos en la unidad número 1 hace referencia al aspecto de género, ya que, como dijimos recién, los ciudadanos son hombres, no son mujeres. Las mujeres son ciudadanas de segunda clase y ya explicaremos muy bien su situación más adelante. Y también hemos pintado a los ciudadanos de color rojo. ¿Rojo por qué? Porque el rojo hace referencia al aspecto político. Efectivamente, los ciudadanos se dedican a 3 actividades centrales. Son terratenientes, poseedores de tierras, algo que ya hemos explicado recién. Se dedican a la guerra y se dedican a la política. Y fíjense que de todas las 4 clases sociales, la única que aparece pintada de rojo es la de los ciudadanos, porque solamente ellos y solo ellos se dedican a la política. No vamos a explicar en este video cómo se organiza la política en la Grecia antigua, porque para eso destinaremos todo el siguiente video, que por cierto va a ser el más importante de esta unidad, porque el aspecto político en la Grecia antigua es el aspecto más importante a estudiar, por lo que aquí nos concentraremos entonces en su posesión de tierras y en la guerra. Ya indicamos recién que el poseer tierras les daba prestigio, les daba importancia, no tantas ganancias como el comercio marítimo, más que nada por las desventajas geográficas que ya explicamos en el video anterior,
pero sí marcamos que les daba mucho prestigio y mucha importancia. Ahora bien, distintivamente, diferencialmente, los ciudadanos son los únicos que se dedican y que participan en la guerra, es decir, en el combate. Son los únicos que tienen un entrenamiento militar. Son los únicos autorizados a utilizar armas, lanzas, escudos, corazas, armaduras, cascos, etcétera, etcétera. Espadas también, por supuesto. Detalle a tener en cuenta. Este soldado recibe el nombre de hoplita. Estos son los hoplitas griegos. ¿Por qué solamente los ciudadanos son los que se ocupan de la guerra? Bueno, por varias razones. La primera tiene que ver con su honor y su estatus social. Los griegos razonaban de la forma siguiente. Decían, solamente aquellos que gobiernan la ciudad, aquellos que ejercen la política y aquellos, por tanto, que mejor provecho sacan de esta pirámide social, son entonces los más adecuados para defenderla en caso de combate, para defenderla en caso de guerra. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, uno puede cuestionar que sean los ciudadanos los únicos que puedan ejercer la política, eso es cierto, pero hay que decir también la verdad de que en caso de que la ciudad sea atacada, serán los ciudadanos quienes salgan a defenderla y quienes estén dispuestos incluso a entregar su vida para defender la ciudad. Los ciudadanos griegos, estos hoplitas que vemos aquí, están dispuestos incluso a dar su vida para proteger esta independencia de la ciudad-estado, esta capacidad para gobernarse a sí mismos. Esto quiere decir que ante la posibilidad de una guerra, de un combate, de una lucha, siempre serán los ciudadanos los que derramarán su sangre para proteger esta independencia. No será la sangre de las mujeres, por una cuestión machista que ya explicaremos más adelante. No será la sangre de los extranjeros, quienes no han nacido en la ciudad y según el razonamiento de los griegos no tienen ese amor que tienen los nativos a la ciudad, que son los ciudadanos. Ni tampoco será la sangre de los esclavos, siempre será la sangre de los ciudadanos la que sea derramada para defender esta autonomía, esta independencia de la ciudad-estado de la polis griega. Pero además hay otra razón muy importante que tiene que ver con el control y con el ejercicio del poder. Si solamente los ciudadanos pueden ejercer el gobierno a través de la política, entonces sería muy riesgoso entregar la capacidad de usar armas, no solamente a las mujeres, pero sobre todo a los extranjeros y a los esclavos. ¿Por qué? Porque si los esclavos tuvieran las armas o los extranjeros tuvieran las armas, tranquilamente podrían hacer una revuelta o una rebelión. Aquí yo quiero que recordemos esto que vimos en la unidad número 4, en la figura número 5, cuando decíamos que el Estado, además de gobernar, por supuesto, disponía de un ejército que se ocupaba de la protección de ese Estado, de atacar a otros estados y sobre todas las cosas de controlar a el resto de las clases sociales, que se ocupaba de ejercer el poder por la fuerza si era necesario por sobre el resto de las clases sociales. Bueno, aquí en la Grecia antigua pasa algo bastante parecido. Los ciudadanos son los que se ocupan de todas las cuestiones del Estado, por eso se ocupan de la política, y también se ocupan de la guerra, que es otra de las actividades del Estado, de la guerra, pero también del control y de ejercer el poder por la fuerza sobre mujeres libres, sobre los extranjeros y sobre los esclavos siempre que sea necesario. Esto no significa que todo el tiempo estén amenazando violentamente a los extranjeros, a los esclavos o a las mujeres, pero sí que en el caso de que hubiera una rebelión o un levantamiento, los ciudadanos, que son los que poseen el entrenamiento militar, la capacidad para ejercer la fuerza y que posean las armas, entonces van a utilizar estas mismas armas en contra de aquellos que eventualmente se puedan rebelar. Por debajo de los ciudadanos encontramos a las mujeres libres. Y uno dice, ¿pero por qué las encontramos las mujeres por debajo de los ciudadanos? Bueno, porque los griegos tenían una cultura fuertemente patriarcal y machista, que consideraba que solamente los hombres eran lo suficientemente inteligentes, virtuosos e ilustrados como para poder dedicarse a la política, como para poder ejercer el poder. Las mujeres, en este caso las mujeres libres, no tenían la capacidad, decían los griegos, para poder dedicarse a la política, para poder gobernar y para poder dedicarse a actividades más importantes. Esto, por supuesto que es muy discutible, es muy cuestionable y es machista, efectivamente lo es, y es muy posible que a ustedes les haga ruido y los rechacen. Lo comprendo y de hecho estoy de acuerdo con ustedes. Sin embargo, como profesor de historia, me toca enseñar lo que realmente sucedió en el pasado, nos guste o no nos guste. Y en este caso, las mujeres libres se encontraban claramente discriminadas por el hecho de ser mujeres. ¿Quiénes son las mujeres libres? Bueno, son las madres, esposas, hermanas, tías, primas e hijas de los ciudadanos. Decimos que son libres,
porque son familiares directas o más o menos directas de los ciudadanos. No son extranjeras porque también son nativas, han nacido en la ciudad. Y no son esclavas, porque por eso decimos que son libres. Detalle al margen, sí hay mujeres extranjeras y sí hay mujeres esclavas, por supuesto, pero en estos casos las mujeres extranjeras comparten la misma situación que los hombres extranjeros y las mujeres esclavas también comparten la misma situación que la de los hombres esclavos. Ya explicaremos más adelante qué pasa con los extranjeros y extranjeras y qué pasa con los esclavos y esclavas. Continuando, de las mujeres libres se espera que se ocupen más que nada del cuidado del hogar y del cuidado de los niños. En este sentido, fíjense que hemos coloreado el concepto de mujeres libres con verde y con gris. Verde por el aspecto económico, ya que el cuidado del hogar y el cuidado de los niños tienen que ver más que nada con la economía, pero también con el color gris, que hace referencia al aspecto de género, por esto que decíamos recién sobre el machismo que se imponía sobre las mujeres. ¿Esto significa que todas las mujeres se dedicaban al cuidado del hogar y de los niños? No, no todas se dedicaban a esto. ¿Y por qué? Porque por supuesto, más allá de que esta sea la regla general y que la gran mayoría de las mujeres hayan estado recluidas a estas actividades, también es cierto que algunas lograron, mediante diferentes estrategias, dedicarse al estudio, dedicarse a la filosofía, dedicarse a las matemáticas, etcétera, etcétera. Estas mujeres que mencionamos recién son más que nada excepciones. La regla general es que las mujeres hayan estado relegadas a estas tareas más bien secundarias. Pero por supuesto hubo y siempre habrá excepciones a esta y a todo tipo de reglas. Siguiendo, veamos ahora el caso de los extranjeros. Bueno, de los extranjeros ya hemos hablado bastante en el video anterior cuando analizamos el caso del comercio y la artesanía en este esquema de aquí, indicando claramente que estas dos actividades le corresponden a los extranjeros. ¿Quiénes son los extranjeros? Bueno, básicamente cualquier persona, hombre o mujer, no nativo de alguna ciudad griega. En esta simple representación vemos aquí a los ciudadanos, a las mujeres, a los extranjeros y a los esclavos. Y aquí hay que decir la verdad. Este extranjero está representado de forma bastante estereotipada, con vestimentas, túnicas y una estética bastante distinta a la de los griegos. Bueno, este señor obviamente sería un extranjero dentro de las polis griegas, pero también cualquier griego que no esté en su ciudad natal. ¿A qué me refiero con esto? A que un espartano es ciudadano en Esparta, pero si ese espartano va a Atenas, se convierte en un extranjero. Un ateniense que esté en Atenas es ciudadano, pero si ese ateniense se va a Tebas, se convierte en un extranjero. Insistimos con esto, el ciudadano siempre es nativo de la ciudad en donde está. Si ese ciudadano se va a otra polis o a otro país, será entonces un extranjero. Extranjero es entonces cualquier persona, hombre o mujer, no nativo de la ciudad. En este sentido quiero destacar lo siguiente. Para los griegos, para los ciudadanos griegos, no hay peor castigo, no hay peor condena que ser deportado, esto quiere decir expulsado de la ciudad de donde uno ha nacido. ¿Y por qué? Por una circunstancia muy simple que se deduce de lo que recién hemos explicado. Si el ciudadano es siempre ciudadano nativo, entonces cuando se lo expulsa de la ciudad y tiene que irse a otro lugar, se convierte automáticamente en un extranjero. Pierde todo este tipo de privilegios de poder dedicarse a la guerra, a la política, de poseer tierras, y entonces tiene que ocuparse ahora del comercio y la artesanía. Por otra parte, ya hemos dicho muchas veces que el comercio y la artesanía a nivel económico son muy importantes, como así lo planteamos en el video anterior, porque producía muchas ganancias, más que nada el comercio marítimo por este fácil acceso al mar, pero sin embargo los griegos, los ciudadanos griegos siempre preferían dedicarse a la política, a la guerra y poseer tierras, porque esto les daba mucho más estatus, mucho más importancia, mucho más prestigio. Por último nos están quedando los esclavos. ¿Quiénes son los esclavos? Bueno, los esclavos son hombres y mujeres que se encuentran sometidos a la voluntad de sus amos. Hombres y mujeres que no son libres y que deben siempre obedecer a sus dueños. Los esclavos se consideran a nivel legal, es decir, para las leyes, como una cosa, como una propiedad de sus amos, con los cuales
se puede hacer lo que se desee. De la misma forma que nosotros con nuestras cosas podemos hacer lo que nosotros querramos, bueno, de la misma manera los esclavos se encuentran sometidos a la voluntad de sus amos. Estos esclavos se van a dedicar más que nada a dos grandes grupos de actividades: la agricultura y la ganadería, y también los trabajos forzados. En este sentido quiero destacar lo siguiente: fijémonos que aquí he puesto una línea de puntos que une la agricultura y la ganadería que realizan los esclavos con la posesión de tierras por parte de los ciudadanos, con esta característica de los ciudadanos de ser terratenientes. ¿Y por qué? Bueno, los ciudadanos son los que poseen la tierra, pero no son quienes la trabajan, no. Los que trabajan, los que transpiran en los campos, arándolos, cultivándolos y arriando los animales en la ganadería, son los esclavos, pero los dueños de la tierra son los ciudadanos. Estos campos que están aquí pertenecen a los ciudadanos, pero sin embargo son trabajados por los esclavos. Esto nunca lo dejemos de notar. ¿Y por qué esto es así? Bueno, por la siguiente razón: los griegos, los ciudadanos griegos, consideraban que cualquier tipo de trabajo manual era siempre denigrante, era propio de las clases más bajas, era propio de las personas de menor calidad, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Esta era la forma mediante la cual los ciudadanos se reservaban las actividades más importantes en sus manos, hablamos de la política y de la guerra, y dejaban otras actividades manuales como la artesanía y el comercio en manos de extranjeros, o el trabajo en los campos y en las construcciones y demás en manos de los esclavos. Además de la agricultura y la ganadería, los esclavos también se ocupaban de los trabajos forzados. ¿A qué nos referimos con esto? Más que nada la construcción de los templos, las murallas, el puerto, a remar en los barcos, etcétera, etcétera. Lo último que vamos a decir sobre los esclavos son los tres orígenes de la esclavitud, o en otras palabras, por qué razones las personas pueden volverse esclavas. La primera es la herencia. Esto quiere decir que cualquier hijo de padres esclavos automáticamente hereda su condición. También es un esclavo. La segunda razón es la esclavitud por deudas. ¿Y esto cómo funciona? Bueno, si un ciudadano le debe dinero a otro y no le puede pagar, ese ciudadano puede convertirse en esclavo de su acreedor, en esclavo de a quien le debe, justamente para poder pagarle esa deuda. Este tipo de esclavitud es una esclavitud más bien muy puntual porque es temporal. Una vez que el que debe pague su deuda siendo esclavo, entonces termina su deuda y por ende termina su esclavitud. Pero la tercera y más importante razón u origen de la esclavitud tiene que ver con los prisioneros de guerra. Y es que sucede que cada vez que los ciudadanos, que los griegos entran en combate y vencen en la batalla, los que son vencidos por las armas, los que son derrotados en la guerra, terminan siendo sometidos justamente por las armas y convertidos en esclavos. La gran mayoría de los esclavos de la Grecia antigua son esclavos por haber sido apresados en la guerra. En este sentido, quiero que recordemos lo siguiente. Yo les dije a ustedes que los griegos se organizaban en polis, es decir, en ciudades-estado, que eran independientes, y que estas ciudades-estado muchas veces iban a la guerra unas contra otras. Esto hacía, por ejemplo, que los ciudadanos de Éfeso se pudieran enfrentar incluso con los ciudadanos de Mileto. Y cuando los ciudadanos de Éfeso vencían a los ciudadanos de Mileto, buena parte de los ciudadanos vencidos de Mileto se convertían automáticamente en esclavos en Éfeso. En otras palabras, y siguiendo el ejemplo de recién, esos ciudadanos de la ciudad de Mileto eran libres, ejercían la política y se dedicaban a la guerra en Mileto, pero una vez que eran vencidos en combate, entonces terminaban convertidos en esclavos en Éfeso. Bajaban todos los escalones de la pirámide social, lo cual generaba muchas contradicciones y muchos cuestionamientos en los mismos griegos que decían: no puede ser, en una ciudad yo soy completamente libre y estoy en la punta de la pirámide social y luego somos vencidos en combate y entonces nos volvemos esclavos. Bueno, es una situación que encuentra muchas contradicciones, pero que se sostiene y se mantiene básicamente porque los que vencen utilizan la guerra, utilizan la fuerza, utilizan la violencia para obligar a los vencidos a ser esclavos. Pero antes de que termine este video, quiero que le dediquemos unos últimos minutos al aspecto religioso de la Grecia antigua.
me estoy refiriendo precisamente a la famosísima mitología griega y toda esa variedad de dioses que ellos han tenido en su pasado. Y este es un tema que ustedes seguramente ya conocen por alguna película, por alguna serie, por alguna novela, por algún dibujito o por algún juego de computadora o PlayStation. Y aunque hay que aclarar que ninguna de esas fuentes, ni las películas, ni las novelas, ni las series, ni los dibujitos, ni los juegos, son enteramente fieles a la verdadera mitología griega, en buena medida, en general, reflejan sus características más elementales. ¿Por qué no son estos juegos, estas películas, estas series, estas novelas completamente fieles a la mitología original? Por la simple razón de que todas estas series, películas, novelas, etcétera, etcétera, han sido creadas y realizadas en la actualidad justamente para poder venderlas en el mercado, para que nosotros las compremos. Y esto no está mal, por cierto. No está mal que se readapte la mitología griega para poder venderla en un formato tipo videojuego, o venderla en una novela, o venderla en una serie de televisión, etcétera, etcétera. Lo que sí es necesario que tengamos en cuenta es que estas son adaptaciones que buscan vender un producto más que enseñarnos sobre los dioses griegos. ¿Qué podemos decir con seguridad que todavía no conozcan ustedes de los dioses griegos? En principio, que en la mitología griega, en el aspecto religioso, los dioses griegos tienen rasgos humanos. Estos dioses, fíjense, tienen una apariencia humana, pero no solo eso, también tienen sentimientos y emociones humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que estos dioses se pelean, aman, se amigan, se vuelven a pelear, se engañan, hasta se meten los cuernos, y toda una serie de actitudes y acciones que son típicamente humanas. Estos dioses no son iguales a los humanos, no, estos dioses dentro de la mitología griega son inmortales y tienen todos poderes sobrenaturales, por supuesto, son dioses, pero sin embargo actúan y se comportan en buena medida como nosotros los seres humanos. Además, estos dioses, como su nombre lo indica, son varios, por lo cual podemos decir que la religión de la antigua Grecia es una religión politeísta que cree en varios dioses. Y para cerrar, quiero recomendar unos videos que ustedes seguramente conocen, que son los de Destripando la Historia de Pascu y Rodri, en el cual se narran simpáticamente buena parte de las vivencias, hazañas y macanas que se mandaron estos queridos dioses griegos en la mitología griega.